Voy a pedirle que abra su Biblia a Romanos capítulo 5. Este va a ser nuestro pasaje base para lo que queremos ver, no solo hoy, sino en toda esta temporada que estamos nosotros entrando, ¿verdad? La temporada de vacaciones. Siempre me agarran por sorpresa las vacaciones. Ayer creo que alguien mencionó algo y volteé con la pastora y le dije, ya es Semana Santa. Sí, dice, ya llegó, ya todo el mundo anda buscando para dónde se va, ¿verdad? A Europa, a Cancún o al Ojo de Jiménez, dependiendo de su situación económica. Pero yo estoy muy contento que ustedes se quedaron, porque es una oportunidad para afectar a mucha gente que está aquí en medio de nosotros. Ahora, en Romanos 5 se encuentra una serie de comparaciones, una serie de contrastes entre Adán y Jesús. Y aquí nosotros vamos a empezar a ver precisamente esta extraordinaria cosa que sucedió, que nosotros hemos creído. El pasaje más conocido de la Biblia, Juan capítulo 3 versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta cosa nosotros la hemos creído. Esto ha cambiado completamente el rumbo de nuestra vida y la naturaleza de nuestra vida. Esto nos ha dado no solamente un alivio personal, sino una misión en la vida. De esto se trata lo que acaba de anunciar Herbert. De esto se trata en lo que nosotros invertimos nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros hijos. ¿Sí? Porque esto es de lo que se trata nuestra vida. Y la verdad es que cuando nosotros nos detenemos a pensar que ninguno de nosotros estaba buscando salvación. Ninguno estaba buscando acercarse a Dios. Ninguno estaba buscando agradar a Dios. Dice, pero yo sí creía en Dios. Sí, pero el ser humano cree en Dios, pero buscando lo propio. Esa ha sido la maldición de la raza humana desde el día que Adán básicamente le dijo a Dios, yo escojo mi propio camino. Y a pesar de que no lo estábamos buscando, y a pesar de que muchos inclusive teníamos un profundo desprecio por Dios, Él nos amó y nos buscó y llevó a cabo esta cosa que ha cambiado nuestra vida. Mire, yo no estaba buscando ni a Dios ni a la salvación. ¿Quién más estaba en mi condición? O sea, yo sé que algunos sí sentían un jalón, pero ¿quién no estaba buscando? Tú estabas en tu rollo, tú estabas en tus cosas, tú estabas en tu trabajo. ¿Y quiénes de los que estamos aquí presentes teníamos un conflicto con un Dios que no conocíamos, pero le teníamos un montón de reclamos? ¿Por qué me pasó esto? O quizá perdiste un ser querido, o quizá estabas pasando por una larga etapa de cosas malas y había un reclamo en tu corazón. ¿Y cuántos tenían una situación así? ¿Sí? Ok. En efecto, estabas en un conflicto abierto con el Señor. Y a pesar de todo eso, Él hizo algo que nadie pidió y que nadie esperaba. Porque los más allegados a Dios, entre nosotros, estoy hablando de antes de conocer a Cristo, lo que queríamos era que Dios nos ayudara en algo, pero no que enviara a su Hijo, no que lo ofreciera en sacrificio en una cruz, no que lo pusiera para ser castigado en nuestro lugar, ¿verdad? A fin de que nosotros pudiéramos recibir toda la bendición de Dios. Nadie pidió eso. Eso no se nos ocurrió a nosotros. Los seres humanos normalmente somos muy limitados en nuestras ambiciones. ¿Sí? Nosotros nos conformamos con muy poquito. Esto fue una idea que vino de lo alto y nosotros la hemos creído. ¿Sí? Es muy importante, antes de entrar nosotros en el pasaje, de que entendamos que toda la iniciativa de tu salvación vino del Señor, no vino de ti, no vino de mí. No fuiste tú, no fui yo quien buscó a Dios, Dios me buscó a mí.
Dios te buscó a ti. ¿Sí? Y en algunos casos estaba precisamente esta mañana escuchando el relato de la conversión de C.S. Lewis, que fue uno de los más grandes autores del siglo XX, y dice: entré al reino a rastras, o sea, me arrastraron mientras yo pataleaba y pegaba de gritos, como cuando llevas a un niño a bañarse que no se quiere bañar. Dice: así entré al reino de Dios. Dice: el convertido más deprimido que jamás ha existido, porque me di cuenta que Dios era real y que Dios me amaba, y yo había peleado toda mi vida en contra de eso. Entonces, todos nosotros estamos aquí porque Dios tuvo una iniciativa para con nosotros, ¿sí? Y la tuvo en nuestro peor momento. Ahora, ¿por qué te digo eso? Para que tú tengas la certeza y la paz de que, o sea, si yo estoy aquí no es por lo que yo hice, no es porque yo cumplí, no es porque yo le he echado ganas, no es porque yo fui sincero. Yo estoy aquí porque Dios me quiso aquí. En algunos de nosotros yo a veces pienso: ¿estás seguro, Señor? ¿Tú nunca has volteado a ver a alguien y le has dicho: Señor, no debería él mejor ser musulmán o algo así? ¿Sí? Ok. ¿Y cuántos a veces le hemos dicho al Señor acerca de nosotros mismos? O sea, ¿de veras estás seguro que tú me querías a mí aquí? ¿Sí? Y la verdad es que así es. Así que no trates de ganarte el favor de Dios. No trates de convencer a Dios. No trates de justificarte ante Dios. Que no, Señor, es que fue esto. Ya estás adentro. Ya estás adentro, ya fuiste aceptado, ¿sí? Ya fuiste adoptado. Y el más sorprendido eres tú y el más sorprendido soy yo, pero ya estás adentro. Es muy común, de veras, eso sí merece un grito. La verdad, es muy común cuando se adoptan niños, sobre todo niños que vienen de situaciones muy, muy pobres. Hay un fenómeno muy común de que esos niños, ¿verdad?, en algún momento del día van y sacan comida de la alacena o del refrigerador y la esconden en su cuarto. Porque ellos están acostumbrados a que no hay seguridad de que mañana voy a comer, porque son huérfanos, ¿verdad? Porque han vivido vidas muy desastrosas. Y los papás nuevos que los han adoptado les tienen que convencer que al día siguiente va a haber comida y que esa comida es para él o para ella, y que no tiene que esconder ni robar ni preocuparse, ¿verdad?, por la comida, porque siempre va a haber comida para él o para ella. A veces nosotros que fuimos huérfanos, que vivimos sin Dios, que básicamente no teníamos ninguna seguridad acerca de nada, venimos a Cristo y todavía estamos tratando de nosotros asegurarnos. Y no necesitas hacerlo. Ya estás adentro. Ya tienes el apellido. ¿Sí? Mire, ve el contraste con los hijos, ¿sí? Los hijos nacidos en casa y todo. Y el papá y la mamá pueden ser difíciles de carácter o no, ¿verdad? La mayoría tenemos nuestras deficiencias, pero los canijos hijos comen como si se lo merecieran, ¿o no? ¿Sí? Y todos los días. Y qué bueno fuera que comieran 3 veces al día, pero comen como 7 veces al día. ¿Cierto o no? Y luego traen a sus amigos y aparte les comparten de lo que ellos no compraron. ¿Cuántos ya vivieron esta amarga experiencia? ¿Sí? Tú no levantes la mano. Rebeca está levantando la mano. Tiene 15 años de casada y todavía siente derecho. Yo acabo de llegar con la camioneta y ella va a venir conmigo y me va a decir: ¿y la Cheyenne, pa? O sea, pásame las llaves. ¿Por qué siente esa? Y se puede portar mal y se puede portar bien y puede renegar y puede criticar o puede ser una santa, y de todas maneras se siente con ese derecho. Nunca se está asegurando, ¿cierto o no, Herbert? Nunca se está asegurando de que ella tiene acceso. Tú no te tienes que asegurar. O sea, tú ya estás adentro. Y no desperdicies tu vida, tu fuerza, tu ánimo, tu fe tratando de asegurarte de que tú estás adentro. Estás en casa
tienes el apellido, tienes la herencia, nunca vas a ser expulsado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vas a encontrar que cuando aceptas eso, y aquí es donde entra fe, porque tú dices, ¿qué hago? No haces nada. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Es que ya está hecho. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Puro desastre. ¿Sí? Entonces cuando tú preguntas, ¿qué hago? Me vas a arruinar todo el asunto. El hijo pródigo, todo lo que hizo fue malo. Y la parte buena de la historia del hijo pródigo, ¿quién la hizo? El hijo pródigo no hizo nada. Él llega y lo único que quería hacer era dar su discurso para que le dieran chamba, y el papá no lo dejó dar el discurso, ¿verdad? Lo abrazó, lo besó, a pesar de que el muchacho apestaba a trochil. Por cierto, ¿alguien aquí ha olido un trochil de a de veras, un trochil en un rancho o en un, sí? O sea, pero que estás ahí o en la orilla o adentro del trochil. Y no estoy hablando de un marrano, un trochil donde hay muchos marranos y ha habido marranos ahí por muchos años. ¿Has olido uno de esos? Es uno de los olores más penetrantes. Es como un olor así, aparte de horrible, como si fuera ácido que se te mete. Así apestaba este muchacho. Traía ropa que no se había cambiado en meses, no se había bañado en meses, se peleaba con los marranos para poder comer. Y el papá lo agarra, lo abraza, lo calla a besos, le interrumpe el discurso y empieza a pegar de gritos: traigan ropa, traigan zapatos, tráiganme un anillo, clausúrenla, paren todo el trabajo del rancho, llamen a todos los empleados, contraten músicos, maten al becerro engordado, empiecen a hacer cosas. Mi hijo estaba muerto, aquí está vivo. El muchacho no hizo nada. Y yo me imagino, ¿verdad?, que ese muchacho, después de pasarse toda esa noche aturdido, porque, pues para empezar, comió bien por primera vez en muchos meses. Probablemente ni pudo comer mucho, ¿verdad? Y la fiesta y la alegría y todo el asunto. Y yo me imagino que esa noche ese muchacho acostado en su cama no podía creerlo. Cuando tú llegas a creerle a Dios que Él te ha hecho parte de su familia, algo cambia adentro de ti. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque este intercambio divino sucede cuando tú crees, no cuando tú haces, cuando tú crees. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tantos capítulos de la Biblia tengo que leer? ¿Qué tanto tengo que dar? Todo eso son consecuencias de lo que te conecta con Dios. Es en el momento que tú le crees. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de estar tratando de ganar algo que ya es propiedad nuestra. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, Romanos capítulo 5 nos habla de este intercambio. El pasaje es tan bueno que lo voy a leer desde el principio. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿quién de nosotros tuvo un papá o una mamá muy enojones? Levante la mano. Levanta la mano, Carlos. Sí. No mi papá, mi mamá era la del carácter, ¿verdad? Sí, tu papá o tu mamá era muy enojón. Levanta bien en alto la mano. ¿Sí? Ten unos arranques aquellos tremendos, ¿verdad? Sí, puedes bajar tu mano. Y cuando yo me acuerdo a mi mamá persiguiendo a Carlos con un zapato de plataforma, ¿verdad? Sucedió. Pero el asunto es uno le tenía mucho respeto al coraje de su papá o de su mamá, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, por muy enojón que haya sido tu papá, el coraje de Dios es infinitamente mayor. Es una cosa importante, porque si tratamos de dorar la píldora y decir, no, Diosito es muy bueno y Diosito no se enoja, tendrías que arrancar la mitad de la Biblia.
Dios sí se enoja. Y su ira es la cosa más terrible que existe. ¿Sí? Pero en este intercambio Dios derrama esa ira sobre Jesús. Y para nosotros ya no hay enojo. Y una de las cosas más padres que a mí me toca decirle a gente cuando entrega su corazón a Cristo es que Dios ya no está molesto con ellos, que Dios ya no está enojado, ¿sí? Que Dios no está frustrado contigo. Tienes paz con Dios, ¿sí? Digo, yo sé que no es así exactamente, no me malinterprete, pero lo trato de decir en términos humanos para que lo entendamos. Dios está de buenas con nosotros, porque ya desahogó su coraje con Jesús. Esa es la esencia de este intercambio. Dios estaba terriblemente enojado con la raza humana a causa de nuestra maldad, a causa de nuestra rebeldía, a causa de todo lo que hemos hecho, y estaba justa y debidamente enojado con nosotros. No era un coraje porque Él tiene mal carácter, era un coraje porque el pecado nuestro merecía esa respuesta. Y Dios derrama eso sobre Jesús y como resultado Dios está de buenas con nosotros. Y por más que tú trates de buscarle a Dios el coraje, ¿verdad? O inclusive que le digas a tus niños esa frase, ¿verdad?, común de que Diosito se va a enojar. La Escritura dice en Isaías 54, dice, he jurado, dice, que nunca más me enojaré contra ti. Nunca más. Dice, y si la riego, nunca más me enojaré contra ti. ¿Estás captando? ¿Lo puedes creer? Ay, pues es que uno tiene tantos errores, ¿verdad? Nunca más me enojaré, nunca más te voy a reñir, nunca más. Yo puedo vivir de esa manera, ¿sí? Yo puedo caminar ahí. Pero esas son buenas noticias, yo no sé por qué no gritó. Pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las dificultades o problemas o sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter aprobado y el carácter aprobado esperanza y la esperanza, o sea, la expectación de un futuro bueno, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí está el intercambio. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Se acuerda de la ira que le estoy comentando? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, este es nuestro mensaje al mundo. Reconcíliate con Dios. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Qué tengo que hacer? No es lo que tú tienes que hacer, es lo que Él hizo. Él llevó a cabo la reconciliación. Entonces, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí vemos el primer intercambio que quiero que examinemos.
Después de que Dios crea al ser humano, le da su propio espíritu, lo hace a su imagen, etcétera, tenemos nosotros la situación o la escena del huerto de Edén, donde el hombre y la mujer rechazan creerle a Dios, rechazan seguir al Señor y quieren establecer su propio criterio para la vida y su propio camino. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que yo deseo, y ellos se independizan de Dios, ¿sí? Y en el momento que eso sucede, es donde el ser humano dice: yo, antes era tú, Señor, lo que tú dices, lo que tú quieras, ahora era yo opino, yo digo, yo siento. Y cuando eso sucede, esa es la esencia del pecado. El pecado no es que te robaste 100 pesos, el pecado no es que viste una cosa indebida en la televisión, el pecado no es de que tú ofendiste a otra persona, el pecado es que tú y yo nos independizamos de Dios y dijimos yo, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo necesito, y tú ayúdame en lo que yo quiero. Por eso religión es la cosa que mató a Cristo. No la mafia, no los narcos, no las prostitutas, la religión. Porque en la religión es yo y tú atiende a lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces religión parece lo mismo que seguir a Cristo, pero realmente es exactamente lo contrario. Porque es alguien tratando de establecer una conexión con Dios, pero en base a yo. Y en Cristo es una extraordinaria conexión con Dios, pero es en base a Él. ¿Ok? Parece lo mismo, pero es que son exactamente lo contrario. Entonces, esta es la esencia del pecado. El ser humano independizado, haciendo lo que le parece, ¿verdad? Y dice que como este pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros, familia, somos descendientes del hombre que originalmente se independizó de Dios. Y por lo que él hizo, algo se nos comunicó a nosotros. Y nacimos independientes. Nacimos obstinados. Nacimos yo. Todo ser humano. Es la herencia que tenemos de Adán. En teología clásica se le conoce como el pecado original. Es la condición humana. Así naciste tú, así nació tu hijito hermoso, así nació tu nieto que no tiene defecto. Todos nacimos iguales. Sí, esto fue un intercambio que recibimos nosotros de parte de Adán. Continúa diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, a pesar de que no había ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjese, no todo mundo pecó de la misma medida y del mismo calibre de la traición de Adán. Sin embargo, todos estaban bajo la muerte porque todos heredaron la misma condición. ¿Sí? Obviamente el pecado de Adán fue extraordinario en su magnitud, porque Adán no tenía una naturaleza caída. Adán no tenía un montón de ambientes perversos a su alrededor. Adán era puro y perfecto por dentro, y en esa condición él traiciona a Dios. Entonces su pecado fue gravísimo. Los tuyos probablemente no fueron de ese mismo nivel de gravedad, mas sin embargo la muerte reinó sobre tu vida porque eres descendiente de Adán. Dices, me parece terriblemente injusto que yo sufra por causa de lo que hizo Adán. ¿Cuántos de nosotros tenemos algunas palabras que le queremos decir a Adán cuando lleguemos nosotros a la gloria? Si es que Él está ahí, ¿verdad? Continúa el pasaje y dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿De qué don estamos hablando? Del don de Cristo, del don de la salvación. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí llegamos al segundo intercambio, y este es el definitivo. Así como por la
lo que hizo Adán, todos morimos. Todos. Mire, este libro, y en particular el Antiguo Testamento, la ley, no fue escrito para decirte que eres malo. Fue escrito para decirte que estás muerto para con Dios, que no tienes acceso a Dios. ¿Sí? Aunque creas o no creas en Dios, estás muerto para con Dios. Todo la simbología del Antiguo Testamento, por ejemplo el tabernáculo, era para mostrarle a los seres humanos que no tenían acceso a Dios. El tabernáculo con todo su lujo, oro, bordados, todas las maderas finas, todo estaba tapado por una cubierta muy fea, gris, de pieles de, según algunos, tejones, según otros de delfines, no se sabe exactamente, pero era una cubierta gris. Toda esa belleza de Dios estaba encubierta y los hombres no tenían acceso. La ley, los cientos de mandamientos que están ahí, decía: si quebrantas uno, has quebrantado toda la ley, no tienes acceso. La única forma que Dios te puede bendecir es si derramas sangre inocente, pero tú personalmente no tienes acceso. El sumo sacerdote, un individuo en toda la nación, un día del año podía entrar y aventando sangre y bocanadas de humo de incienso delante de él para que no muriera. No hay acceso. Esto fue escrito para decirle a los descendientes de Adán: estás contagiado de la misma muerte que Adán. Tú no hiciste quizá lo mismo que Adán, pero tienes su misma muerte. Y tus acciones lo comprueban. Y esto se nos hace, pero no, porque nosotros tenemos una idea de que uno, pues lo que uno hace, eso es lo que importa. Y por eso siempre estamos preguntando qué tengo que hacer. Pero es lo que alguien más hizo. Pero viene entonces el don. Y así como por la transgresión de aquel uno murieron muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí es muy interesante porque tanto la palabra don como gracia vienen de la misma raíz. O sea, la gracia y la gracia de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don o esta gracia no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Por qué fuiste tú y por qué fui yo condenado a muerte eterna? Por el pecado de uno, no por el mío. Aunque yo confirmé con mis pecados que era un descendiente directo de Adán. ¿Cuántos aquí hemos confirmado de quién somos hijos? ¿Sí? Pero todos nosotros entramos bajo condenación por el pecado de él. Dice, pero así como el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, dice, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión, es decir, el pecado de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos seremos constituidos justos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, ahora yo sé que esto es para pensarlo, pero se reduce a dos hombres, no a ti y a mí. O sea, nosotros recibimos el efecto de lo que estos dos hombres hicieron. Hay una parte para nosotros, sí la hay, pero esa no la vamos a tocar ahorita.
La eternidad se reduce a dos hombres. La vida o la muerte se reduce a dos hombres. El hombre Adán, nuestro antepasado, de quien surge toda la raza humana. Cuando él escoge traicionar a Dios, independizarse de su acción, todos nosotros fuimos perjudicados. Todos fuimos constituidos pecadores. Y luego lo confirmamos con acciones malas todos nosotros. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Nosotros quisiéramos decir, cuando oímos algo así, uy, pues entonces no es mi culpa, ¿verdad que sí? Dígale a su mujer, no es mi culpa, vieja. Porque los seres humanos siempre estamos tratando de decir que yo no tengo la culpa. Pero entiende, el cambio interno que sucedió tuvo que ver con nuestros deseos. El hombre peca porque quiere pecar. Entonces dice, ¿qué parte tiene Adán? Adán escogió hacer lo que quiero antes que hacer lo que Dios dice. Y todos nosotros quedamos en esa misma condición donde yo vivo para hacer lo que quiero. Entonces mi pecado sí es mi culpa, pero esa condición la heredé. ¿Cuál condición? De que yo no tengo ningún apetito por hacer lo que Dios quiere, solo por hacer lo que yo quiero. Y no es eso lo que ves en ese bebé querubín regordete, ¿verdad? Hermoso, que es un angelito que Dios me envió. No es eso lo que Él quiere. Lo único que un niño quiere, por bonito que sea, es lo que Él quiere. Y a la medida que va creciendo, llega a la adolescencia y quiere muchas más cosas, pero sigue operando exactamente igual. Él quiere lo que Él quiere. ¿Alguien aquí tiene adolescentes? ¿Sí? ¿Quieres que oremos por ti? Porque ese bebé regordete y ese adolescente solo son diferentes en la magnitud de lo que quieren, pero viven para hacer lo que ellos quieren. ¿Y cuántos sabemos que hay muchos cincuentones que son adolescentes en su funcionamiento? Entonces sí soy culpable de mis pecados, pero mi condición la heredé. Nací condenado. Nací bajo la muerte. Nací separado de Dios. Mi corazón separado de Dios. ¿Y ahora qué hago? No puedes hacer nada. Es que ese es el mensaje de Cristo. Como tú no hiciste tu condición, tú no la puedes cambiar. Dice, si hago y hago lo correcto, no cambias la condición. Sí puedes cambiar algunas cosas, sí puedes cambiar algunos resultados temporales, pero no puedes cambiar tu condición. Tu condición sigue siendo la misma. El corazón de piedra con el que nacimos sigue estando ahí adentro. Yo no puedo cambiar eso, por mucho que haga, por mucho que aprenda, por mucho que sepa, por muy buenas intenciones que tengan, porque yo no me hice así a mí mismo. Así nací. ¿Sí? Así naciste. Así que alguien más tenía que hacerlo. ¿Sí? Y ahí es donde viene la historia. Y ahí es donde viene el intercambio. Porque el segundo hombre, y saben que uno de los títulos de Jesús es el último Adán. Él es el último de la raza de Adán. Porque una vez que viene Cristo, todos los que nacemos en Cristo ya somos de una nueva raza. Lo único que ahorita nos queda de la vieja raza es el pellejo, ¿sí? Y los malos hábitos que estamos venciendo. Pero a partir de Cristo empieza una nueva humanidad. Y Jesús es el último Adán. ¿Y qué hace el último Adán? Endereza todo lo que enchuecó el primer Adán. ¿Sí? Así es. Entonces, la respuesta al dilema humano no está en qué hago. ¿Sí? La respuesta al dilema humano está en una persona. El problema del ser humano no estuvo en qué hago y la respuesta no está en qué hago. El problema inició en un hombre y la respuesta está en un hombre. Por eso Dios no te llama a un sistema religioso, a una lista de nuevas formas y reglas. ¿Sí? La gente piensa, a ver, ¿a cuántos les han dicho, oye, ahí te prohíben fumar o algo por el estilo? ¿A quién te han dicho eso? Sí, ahí te prohíben cosas. Aquí no te podemos prohibir nada,
Porque el problema con prohibir cosas es que es lo primero que vas a ir a hacer. Entonces a mí me perjudicaría prohibirles algo. ¿Verdad que sí? Yo intenté prohibirles llegar tarde y nomás llegaban más tarde. Entonces ya me di por vencido. ¿Sí? ¿Verdad, Laura? Yo les cerraba la puerta y los regañaba afuera y les hizo lo que el aire a Juárez. ¿Sí? Entonces, pero sí la gente piensa, es que todo se trata de qué hago. No, no se trata de qué hago. Tu llamado es a una persona, a apegarte a un individuo. Te puedes apegar a Adán, viviendo en yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, o te puedes apegar a Jesús. Son las únicas dos opciones. Si caminas pegadito con Jesús, vas abandonando a Adán. Si te despegas de Jesús, estás pegadito a Adán. Esta es tu vida. Es uno de los dos. Es todo el tiempo, es todos los días. No qué hago, sino a quién le creo, a quién me apego, a quién me acerco, con quién comulgo, con quién tengo conexión. Y en esa conexión está el intercambio. Inicia el día que desistes de tratar de cambiarte a ti mismo por lo que haces. Cuando te das por vencido y no puedes hacer nada. Por eso a mí me encanta la historia, y no es un cuento, fue un hecho real, y un día lo voy a conocer, la historia del ladrón en la cruz. El ladrón que estaba maldiciendo a Jesús, el ladrón que con palabras, oigan, estaba en una tortura de lo más horrible que existe. Obviamente de su boca solamente salía perversión y maldad y odio y desesperación y terror y obviamente están todos atacando a Jesús, los dos ladrones, hasta que uno voltea y dice, ¿qué estoy haciendo? Y le dice al otro ladrón, yo merezco estar aquí. Ese fue el momento donde se dio por vencido de justificar su vida. ¿Sí? ¿Sí se ha fijado cómo desde chiquitos? Nadie te tiene que enseñar doctrina para que trates de justificarte por las obras. Desde chiquitos lo hacemos, ¿verdad? Tú llegas con los niños, ¿verdad? Tus hijos, y dices, ¿quién hizo este batidero? Y todos voltean a ver a alguien más. O tú le dices a un niño, recoge eso, yo no lo tiré. O sea, desde adentro traemos esta cosa de que yo soy lo que hago. Y el día que te das por vencido y entiendes, yo no puedo hacer nada para cambiar lo que yo soy. Ese es el día que tú puedes poner tu confianza en Jesús. Y el día que tú crees en Jesús, sucede el intercambio. Tu vida es quitada de en medio y la suya te es impartida. Tu injusticia, tus pecados, tu maldad, tus burradas, todo lo que tú has hecho es absorbido por la cruz, y la pureza y perfección y mérito de Jesucristo es impartido a ti. Y sucede en un instante, en un momento, y nunca vuelves a ser igual. Hay personas aquí que nunca han hecho eso. Están tratando, ¿verdad? Se cambiaron a la nueva religión quizá, ¿verdad? Tienes tiempo en vida abundante y pues aquí está chido, ¿verdad? Está moderno el auditorio y la música está muy buena y los mensajes, ¿verdad? Están dinámicos y los asientos están cómodos, ¿sí? Sí son largas las reuniones, pero bueno, todo tiene que tener sus bemoles y bueno, aquí me lo explican mejor lo que tengo que hacer y me enseñan acerca de la vida y del matrimonio, del trabajo, etcétera. Y bueno, ¿cómo le hago? Y estás en vida abundante, pero todavía no llegas al divino intercambio. ¿Por qué? Porque estás todavía tratando de cambiarte por lo que haces. Y lo que haces nunca te va a cambiar. Y cuando te des por vencido de hacer, y yo quiero creer que este es el día en que te des por vencido, entonces puedes voltear y poner tu fe en el segundo y último Adán. Y que Él venga y haga en ti. Cuando tengo el privilegio de llevar a alguien a los pies de Cristo, una de las cosas que me llena de expectativa es cómo Dios lo va a empezar a sorprender
Sí. Cómo de repente va a voltear y ya no dice las palabrotas que decía y ni siquiera se acordó que no tenía que decirlas. ¿A alguien le pasó eso? Te convertiste a Cristo, eras mal habladísimo, ¿verdad? Y un día volteas y ya no estás diciendo malas palabras. ¿Sí te pasó? Otros, yo no voy a decir nada, pero yo sí era muy mal hablado. ¿Quién más era muy mal hablado? Aparte de mí. 5 palabras, una tenía que ser una grosería. Y en la adolescencia eso es peor, ¿verdad? ¿Sí? Y que un día se te olvida fumar. Se te olvidó fumar. A mí se me olvidó fumar. Así es como yo dejé el cigarro. Bueno, yo no lo dejé, me dejó a mí, ¿verdad? Pero se me olvidó fumar. Me acuerdo cuando me di cuenta que tenía 3 días sin fumar y wow, dije, qué chido esto de ser cristiano. Ya no fumo, y nunca volví a fumar. Y yo les he confesado, antes se lo confieso, no, me encanta el olor al tabaco. No el tabaco viejo de un puro que tiene ahí quemado 3 días, no, pero el puro olorcito del tabaco nunca me ha ofendido, pero nunca he vuelto a fumar. Dios empieza a sorprender a la gente, ¿sí? Y empiezan a suceder cambios que ellos no hicieron, que ellos no se propusieron, que ellos no dijeron, ahora sí, ¿verdad? Le voy a echar todas las ganas. Simplemente el Señor empezó a hacer otra criatura, una nueva creación. Y con eso quiero terminar esta mañana. La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú te puedes crear a ti mismo? No. Es una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué les pasó? He aquí todas son hechas. ¿Quién hace todo esto? El Señor. Dele un aplauso al Señor. Familia, así de sencillo, este es nuestro mensaje y no tenemos otro mensaje. Esto es lo que le comunicamos a la gente. No componte, no deja de fumar, ¿verdad? Yo por muchos años tuve ceniceros en mi casa, porque digo, ahorita ya nadie se acerca con un cigarro a mi casa, ni el más pecador, ¿verdad? Pero hubo tiempo que gente llegaba pidiendo ayuda y estaban todos nerviosos y querían fumar y yo le ponía un cenicero. ¿Por qué? Pero tú eres cristiano, sí, pero el dejar de fumar no lo iba a salvar. Y yo nunca le dije a nadie deja de fumar. Lo que sí les dije es, mira, si no te entregas a Cristo, fuma como loco, mano, porque en el cielo, en el infierno te van a fumar a ti. Entonces, tú no puedes hacer nada, pero hay alguien que ya lo hizo todo. ¿Sí? Así es. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí este día que quiere darse por vencido y dejar de hacer y poner su fe en Jesús? Veo tu mano ahí atrás. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más también aquí adelante? Gloria a Dios. Y también tu hija. Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona dices, yo ya estoy agotado, ya estoy cansado? A esa gente Jesús le dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y se tomen mi yugo sobre sus hombros. Aprendan de mí. ¿Sí? No les dice vengan y hagan esto, dice vengan a mí. Hay alguien más que está cansado y dice yo quiero poner mi fe en Jesús este día. Dios te bendiga, caballero. Vamos a hacer una oración muy sencilla. Y el Señor va a hacer algo sorprendente. Tú solo vas a poner tu fe en Él y luego Él empieza a hacer la obra. ¿Está bien? Ya después aprenderás cómo tú caminas con Dios y armonizas con Dios, pero ahorita esto se trata de tú poner tu fe en Él y Él lo hace todo. Muy bien. Lo único que te voy a pedir al orar es que no le prometas nada a Dios. No le digas ahora sí te voy a seguir, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a venir a la iglesia. No le prometas nada porque no tienes nada que ofrecer, pero Él tiene todo que ofrecerte a ti. Este es un momento de aceptar, no de prometer. ¿Me explico? ¿Sí? Y yo sé que se siente uno mal de que cómo no me va a costar nada, cómo así de fácil, cómo así de gratis. Fácil para nosotros, gratis para nosotros, sí. No fácil para Él, no gratis para Él. Él pagó el precio
Él hizo la obra. Y tú y yo nada más la recibimos igualito que el hijo pródigo. Cierra tus ojos, por favor. Y si tú levantaste tu mano, quiero que hagas esta oración conmigo. Y la iglesia nos puede acompañar para apoyarlos a ellos, porque quiero que la hagas en voz alta. Y quiero que le digas: Jesús, estoy cansado. No me puedo cambiar a mí mismo. Por más que lo intente y me lo proponga, yo no tengo el poder para cambiarme. Así que este día vengo a ti. Pongo mi fe en ti. No tengo nada que ofrecerte y todo que pedirte. Sálvame, Señor. Perdóname. Transfórmame. Ven a vivir adentro de mí. Permíteme hacer una oración por ti. Estas personas, Señor, que esta mañana te han dicho sí y te han abierto el corazón y han puesto su fe en ti porque no tenían nada que ofrecer y creyeron. Tu palabra dice que todo aquel que en Él creyere será salvo. Y ellos han creído. Y sus pecados han sido borrados, Señor. Y tú los has aceptado en tu familia. Hoy los bendecimos, Señor. Y te pedimos que los sorprendas y te reveles en sus vidas y les muestres tu poder. Y que ellos, Señor, experimenten lo que tú haces. Porque lo que tú haces es perfecto, Señor. Así que los bendecimos en tu nombre y los recibimos como parte de esta familia para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén.